Y antes de entrar de lleno en el festejo por la llegada del Día de la Primavera, queremos que podamos poner el foco en un tema que es muy importante, porque sabes que hoy el directorio de Aerolíneas Argentinas, después de una reunión que se produjo este mediodía, confirmó que el próximo 16 de octubre a las 11 de la mañana se va a reunir la Asamblea de Accionistas. Y hay un objetivo allí que es muy importante, que es tratar de sacar del cargo de director a Pablo Viró, que es el titular del gremio de los pilotos de líneas aéreas. La situación, la relación entre los trabajadores y la empresa, como sabés, es tensa y hoy en Casa Rosada se barajaron en distintos encuentros muchas alternativas para tener en cuenta para el futuro de la compañía. Por eso convocamos al abogado especialista en temas aeronáuticos, el doctor Fernando Dosso. Hola doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por recibirnos esta noche. Es complejo poder sacar de su cargo de director a una persona que ha sido asignada en esa tarea, sobre todo en este momento, en el cual esa salida tiene que ver con el conflicto que tienen los gremios con la empresa. Desde el punto de vista formal, no. Esto está previsto en la Ley de Sociedades 19.550 hace más de 50 años. O sea que hay un procedimiento arreglado que es que la Asamblea decide, analiza si hay un director que está con intereses contrarios o contrapuestos con los objetivos e intereses de la empresa y puede decidir en el seno de la Asamblea, por voluntad de los accionistas, obviamente, como sabemos, la Asamblea es la representación de los accionistas, remover a ese director de su posición. O sea que eso es un procedimiento normal, reglado, previsible en lo que es la ley de sociedades. Acá lo que tiene son unas características políticas, por supuesto, claro, esenciales, porque en definitiva lo que estamos tratando es de neutralizar la confrontación, al menos en el seno del directorio de Aerolíneas Argentinas, que existe entre el gremio y la empresa. Y esto puede llegar... Ahí, bueno, obviamente hay un componente político que excede al marco jurídico que es absolutamente previsible para este tipo de situaciones. Doctor, ¿esto puede hacer que sea más compleja todavía la situación de cara a las medidas de fuerza que realizan los gremios o que han anunciado que se pueden llegar a profundizar? ¿O, por el contrario, frente a la posibilidad de que haya un recambio de empresas que se hagan cargo de las rutas, plantearán un panorama diferente? Bueno, son situaciones distintas. Es decir, el caso de la representación, en realidad la PPP, porque Viró está en representación del programa de participación del personal, que es una vieja alternativa que tenían los procesos de privatización de la década del 90, es más simbólica que otra cosa porque desde el punto de vista de la participación accionaria es mínima, ínfima diría. O sea que es más una condescendencia del resto de los accionistas hacia ese personal, que ya son pocas personas, porque eran los originarios de la década del 90. O sea que yo creo que no llegan a 1000 las personas que están en este momento integrando ese programa. Ese programa a su vez tiene una asamblea y un presidente, y ese presidente y esta asamblea son los que designan al representante del directorio. Así que la compañía como tal, o sea, la Sociedad de Aerolíneas Argentinas, puede decidir que, teniendo en cuenta la escasa representatividad que tiene dentro de su accionariado la PPP, suprimir el cargo de director para esa persona, o para esa, en realidad para la PPP, porque va más allá de la persona. Y luego coincide que la persona es precisamente nada menos y nada más que el secretario general de APLA. Claro, que es probablemente el gremio que tiene mayor presencia allí. Claro, bueno, es una presencia simbólica, porque en un directorio de 5 personas, un director no tiene ninguna alternativa de mayoría, y además los otros directores son todos directores en representación del Estado. O sea que tampoco va a haber, no hay distintos grupos de accionistas que pueden conformar distintas mayorías, distintas opiniones. Y son todos, en definitiva, representantes del Estado Nacional, que es el único accionista, y que actúan en función de una manda del Estado Nacional. O sea que no es que tampoco están
con posibilidades de libre albedrío Doctor. en el directorio de la compañía, sino respondiendo a instrucciones del gobierno, ¿no? Y en el otro caso, teniendo en cuenta que la ley de bases impide la privatización, pero en el Congreso hay un proyecto de ley para privatizar la compañía y hay conversaciones de parte del gobierno con al menos 3 compañías para tratar de ver si pueden hacerse cargo del gerenciamiento de rutas, que hoy son de aerolíneas. ¿Se está violando alguna normativa? ¿Alguna de ellas es viable o al revés, alguna otra no? No confundamos los planos. Una cosa es la privatización. Para la privatización es necesario una ley del Congreso que la apruebe. Ajá. Porque así como estaba prevista la ley bases y después se la sacó de la consideración para privatizarla, por otra ley se la incluye y eso es un procedimiento aparte. Ahora, para el gerenciamiento, ya tuvimos un antecedente hace muchos años, en la década, los fines de la década del 90, cuando en un acuerdo entre la SEPI, que era la sociedad principal de participaciones españolas, y American Airlines, llegaron a un acuerdo para que American gerenciara aerolíneas a través de el envío a Buenos Aires de una serie de representantes para los distintos puestos jerárquicos de la compañía, y eso funcionó durante 18 meses. Después, obviamente, no se pudo avanzar demasiado, American se retiró, Iberia también terminó retirándose de la compañía, y bueno, los resultados ya los vemos. American sigue siendo una empresa exitosa, Iberia es una de las empresas más exitosas de Europa, y nosotros estamos donde estamos, ¿no? Bien. Doctor Fernando Dosso, le agradezco mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30 en un tema que recién empieza a observarse en cuanto a su complejidad y que va a necesitar de bastante más tiempo y conversaciones para poder encontrar una salida. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. De sencillo no tiene nada, eso se lo puedo asegurar. Claro que sí. Gracias, buenas noches.